Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en el amor del Señor. Qué bueno poder reunirnos nuevamente aquí en armonía con un café bien cargado, un café que nos pueda acompañar en esta conversación, reflexión, meditación de la palabra de Dios. Hemos estado caminando en los salmos y hoy día, por supuesto, lo seguiremos haciendo con un salmo interesante que trae bendición, un pasaje quizás no tan fácil, ya lo comentaremos. Y para eso estamos con el pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, pastor. Un gusto de saludarte, pastor amado, aquí con mi cafecito ya dispuesto, como bien dices tú, para compartir con toda nuestra hermandad en Cristo este espacio, ¿cierto?, que nos permite conocer un poco más de los salmos. Salmos que algunos son tan maravillosos, tan preciosos, tan suaves y que son tan conocidos como el Salmo 23, por ejemplo, Claro. que es un deleite la lectura, incluso personas que no conocen de la Biblia, pero sí conocen el Salmo 23. Pero hay otros salmos que son un poco más complejos por el lenguaje que hoy día también vamos a ver en el Salmo específicamente 35. Sí, efectivamente, como lo dices tú, que en algunas Biblias puede tener un título algo parecido a esto, como plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Y eso ya nos introduce, por lo menos en el título como Salmo de David, a un salmo que va a hablar de enemigos, de batallas, de armas. Bueno, y esperamos con la gracia del Señor aplicarlo correctamente a nuestras vidas hoy. Así es, vamos entonces a esta lectura, la palabra del Señor, Salmo 35, para quienes nos quieran acompañar, de los versos 1 al 18. Pastor, puedes darle lectura, por favor. Así es. Dice, pleitea, oh Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Embraza el escudo y la coraza y levántate en mi ayuda. Blande la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Retrocedan y sean afrentados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, como el ángel del Señor cuando el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa me tendieron una trampa, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Sobre cada uno de ellos caiga de improviso la ruina, lo prenda la misma red que escondió, y en su fosa se hunda. Entonces mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de yazal, o sayal en este caso. Afligí con ayuno mi alma, andaba repitiendo en mi pecho mi oración, como por un amigo o un hermano, como el que trae luto por su madre. Entristecido me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo sabía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi preciada vida de los leones. Te confesaré en gran congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Amén. Palabra del Señor, Salmo 35, en esta oportunidad para poder desglosar algunas temáticas que trae este salmo. Y en algunas Biblias también aparece como salmo imprecatorio, una palabra que quizás es un tanto compleja para algunos la escucharán por primera vez. ¿Qué significaría un salmo imprecatorio, Pastor Patricio?
Bueno, es un salmo sin duda que habla acerca de alguien que está siendo acosado, alguien que está siendo perseguido, alguien que está viviendo una lucha también intensa, como lo refleja ya estas primeras líneas de este salmo particular, como bien dices tú. Sí, este salmo que es un salmo de queja, una plegaria, pidiéndole al Señor que lo defienda, que lo ayude. Obviamente ya no es el primer caso, no es el primer salmo Sí, que comentamos exacto. acerca de esto. Hay varios salmos que nos manifiesta el salmista que se siente acosado, perseguido y pide ayuda a su Mm, Señor, a su Dios. En esencia, un salmo imprecatorio es una invocación de maldición divina. Suena súper fuerte, sí. muy fuerte, pidiendo venganza de parte de Dios. Entonces, inclusive algunos en algún momento como que se preguntaban, ¿podemos ahora, en esta era de gracia, eh, donde el Señor nos enseña, ¿no es cierto?, acerca del tema de la venganza y de los enemigos, poder leer y orar estos salmos imprecatorios? Es un tema muy interesante, por eso de ahí que tiene su grado de dificultad para poder enseñarlo correctamente. No sea cosa que podamos tomar algunas ideas que no se expliquen bien y dar a entender que el mismo sentir del Antiguo Testamento tengamos que tenerlo hoy día, donde en el entendimiento del Antiguo Testamento era la venganza lícita y se pedía y se vivía. Está el tema de, ¿no es cierto?, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la venganza, y viene el Señor y le da una reinterpretación allá, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo. Por lo tanto, es muy interesante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos nosotros en este tiempo usar estos salmos para nuestro provecho? Bueno, la respuesta es sí, pero sí debemos hacerlo de forma con una interpretación correcta. Recuerde el principio de interpretación que el Antiguo Testamento hoy día lo debemos interpretar a la luz del Evangelio de Jesucristo. Es muy buena esta explicación que das acerca de lo que es un salmo imprecatorio, porque obviamente aquí vemos cómo el salmista y en varios salmos pide justicia y pide juicio, no solamente justicia, pide juicio, ¿cierto? Proporcional incluso a lo que los mismos perseguidores quieren hacer contra los ungidos del Señor o contra el salmista. Y es bueno colocarlo en la perspectiva de lo que el Nuevo Testamento dice, donde hay obviamente variaciones y donde hay también mandamientos respecto a cómo debe ser el trato ahora de cada creyente en Cristo con respecto a sus enemigos. ¿Ah? Lo cierto es que este salmo y otros que aparecen en el libro de los salmos nos ayudan también a conocer la justicia desde el punto de vista de Dios. ¿Ya? Cómo Dios también veía, aunque algunos dicen que en el Antiguo Testamento se muestra más la severidad, ¿ya? Pero recordemos también que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios nuestro hoy. Amén. Versos 1 al 3: Señor, defiéndeme de mis oponentes, combate a los que me atacan, echa mano del escudo y del pavés, y ven pronto en mi ayuda, toma una lanza y ataca a mis perseguidores, y dile a mi alma, yo soy tu salvación. El salmista está ahí en un clamor profundo a su Señor y está usando un lenguaje militar, está usando un lenguaje de guerra, pidiendo que intervenga Dios porque las personas, los enemigos, están siendo muy virulentos contra él, están tratando de destruirlo. Interesante el verso 2, donde habla de escudo y pavés. O en otras versiones aparecen otros nombres, pero escudo protegía una parte y el pavés era todo el cuerpo, era una protección completa. Es decir, hay momentos en que necesitamos el escudo y otras veces necesitamos una ayuda plena por los ataques del enemigo. Por lo tanto, pero el verso 3 termina estos 3 versos diciendo, toma una lanza y ataca a mis Mm. perseguidores, hablando de venganza, hablando de una lucha de parte de Dios a su favor, y dile a mi alma, el salmista le dice, Señor, que dime tú, yo soy tu salvación. Y esto es maravilloso como termina estos primeros 3 versos, di a mi alma, yo soy tu salvación. Y aquí ya conectamos de inmediato con un tema universal, no solamente del Antiguo Testamento, que
Dios, Yahvé, Jehová, el Señor, era la salvación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Bueno, hoy día nuestro Señor Jesucristo es nuestra salvación. Él es nuestra salvación completa. De hecho, Jesús, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué hermoso es descansar en nuestro Señor Jesucristo como la salvación completa. Fuera de Él no hay salvación. Y frente a los enemigos que nos atacan, y hoy día quizás podemos también darle un giro, ¿no? Más que, como el apóstol Pablo va a decir, que nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino que también hay enemigos de carácter espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, hablando de que hay enemigos espirituales que afectan y tratan de atacar nuestra alma, pero nuestra salvación sigue siendo nuestro Dios. Sí, es muy interesante el comienzo de este salmo en estos 3 versículos, como tú lo dices, porque por un lado, David, ¿cierto?, estaba pidiendo que Dios sea el guerrero por excelencia que lo defienda, usando estos términos, ¿cierto?, de coraza, de escudo en esta versión, y también de lanza, ¿ya? Es como, Señor, si tú vas delante de mí, muestra la lanza, ¿cierto?, para que esos adversarios no vengan contra mí. Pero el punto de inflexión, para mí por lo menos, pastor, cuando dice en el verso 3, di a mi alma, yo soy tu salvación. Porque si bien David tiene confianza en que Dios puede defenderlo, ¿ya? Y esa confianza se expresa a través de un David que ha sido un guerrero, ¿ya? Que tiene valentía para ir y pelear, y obviamente entendiendo que Dios va delante de él. Sin embargo, su alma también indicaba a veces que estaba temeroso. Su alma, que es la parte, ¿cierto?, en donde radica nuestras emociones, nuestra voluntad, y que a veces puede estar atemorizada justamente frente a enemigos potenciales que tenía David, ¿cierto? Enemigos que incluso él reconoció en el Salmo 38 que algunos de ellos eran más poderosos que él, ¿ya? Entonces, qué bueno es que él le diga al mismo Señor, di tú, Señor, a mi alma, ¿ya?, que tú eres mi salvación. ¿Ya? O sea, aquí hay un ejercicio interior de parte del salmista de encontrar en el Señor la seguridad que necesitaba justamente en este caso y en este contexto para ser salvado de una situación de guerra. Ahora, en el plano espiritual nuestro, como bien lo explicaste tú de acuerdo a Efesios 6, nosotros luchamos contra enemigos que no vemos, ¿ya? Que no se necesitan aquí armas literales como se muestran en este salmo, sino que, como dice Pablo, ¿cierto?, a los Corintios en su segunda carta, que las armas que el cristiano tiene, nuestras armas, ¿cierto?, no son carnales, sino que son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas, ¿ya? Derribando todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, ya llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice, tratando de recordar el texto ahí en todo su esplendor. Por lo tanto, entendemos ahora como hijos del Señor, en esta dispensación de la gracia del Señor, es que nuestras batallas deben ser libradas teniendo en cuenta que no vemos a nuestro adversario, pero que sí tenemos las armas espirituales justas y necesarias para salir victoriosos. Ahora, obviamente que una cosa es leer con calma y desde la paz que uno pueda tener, que el Señor nos concede, leer el Salmo 35. Y otra cosa es cuando uno está atravesando un acoso, una persecución, cuando uno está sufriendo palabras hirientes, cuando está siendo atacado, perseguido. Leer el Salmo 35 posiblemente se le encuentre aún mayor sentido, porque cuando uno está ahí con toda la rabia, la ira, la impotencia de ver que alguien te está persiguiendo, injustamente, porque acá también lo va a expresar, que sin causa lo estaban haciendo, es muy diferente. Esto habla de estados no solo de ánimo, porque también tiene que ver con el entendimiento de quién es Dios y de qué manera puede defenderle. Si alguien en esta hora está pasando por alguna situación dolorosa, en que ve su vida peligrar, ve su reputación también que está siendo puesta en duda y está con su conciencia tranquila, no es fácil. Cuando atravesamos estos valles de persecución, muchas veces no podemos dormir.
cuando vienen estas situaciones de ataque o de incertidumbre, vienen problemas estomacales, hay malestar general, cuesta la concentración, estamos todos complicados. Y el salmista, por supuesto, está viviendo esta persecución de los enemigos. Del verso 4 al 8, desea la derrota de sus enemigos. Haz que queden confundidos y en vergüenza los que quieren matarme, que retrocedan y queden confundidos los que buscan mi mal, que sean como el tamo que arrebata el viento, que el ángel del Señor los acose, que sea su camino oscuro y peligroso, que el ángel del Señor los persiga. Sin motivo ellos me tendieron una trampa, sin motivo cavaron un hoyo para mí, que sean quebrantados de repente, caigan en la trampa que antes me tendieron, que caiga en ella para su desgracia. Acá este lenguaje que nace como de las entrañas del salmista por la situación que está viviendo, y ya lo explicamos que lo que es un salmo imprecatorio buscando la venganza de parte de Dios. Aquí también hay que tener el entendimiento claro y nítido, porque cuando alguien sufre alguna injusticia, todavía, aunque estamos ya en el siglo XXI, el ser humano sigue funcionando muy similar a cuando el salmista escribe este salmo, y aún más atrás. El ser humano, cuando le causan daño, nos causan daño, uno de inmediato tiene como una sed de venganza, de que el enemigo le venga lo mismo o peor. Este aire de venganza es muy humano, que también nos alcanza a nosotros como cristianos. Bueno, el apóstol Pablo en una de sus cartas decía, ¿cierto?, a los creyentes, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ante esa advertencia del Nuevo Testamento, cada creyente que vive una injusticia, ¿cierto?, un acoso, eh, como bien dice alguien que quiera pleitear con él, combatir contra él, es muy necesario tener en cuenta lo que Pablo decía, que aquí tenemos que apartarnos justamente de tener un sentimiento de venganza no son nosotros, porque por lo general la venganza, como lo dijiste tú, no solamente a veces desear lo mismo para otros, sino a veces puede ser llegar a ser un punto desmedido, ¿ya? Si se trata, por ejemplo, de tomar venganza con nuestras propias palabras o con nuestras propias manos. Tenemos hechos en la vida, ¿cierto?, de personas que procuraron tener venganza y literalmente se les pasó la mano, ¿ya? Fue desproporcional y la situación de ser víctimas en un momento se convirtieron en victimarios. De ahí que es muy importante el consejo que el apóstol Pablo da. Ahora, en relación a este salmo, efectivamente, nosotros nos parecemos al salmista aquí. Tenemos que confesar de que cuando somos atacados, cuando somos vituperados, cuando vienen sobre nosotros todos estos acosos, claro, nosotros tenemos ese sentimiento también de venganza, esta carne reacciona particularmente. ¿Qué vamos a hacer en esas instancias? Bueno, importante señalar acá, pastor, que esta es una oración, es una plegaria. No es David queriendo tomar acción con sus propias manos, sino que le está pidiendo al Señor que tome a su causa, que tome la causa del perdón como su propia causa, ya que por lo demás David en este caso es quien está viviendo para la causa del Señor. Nosotros debemos orar. A veces los sentimientos van a estar comprometidos, ¿ya? Como para decir justamente, Señor, si estas personas no cambian, Señor, actúa tú y muestra tu poder en esta situación. Pero obviamente nunca nosotros tomando la acción que le corresponde al Señor. Bueno, eso es parte de nuestra lucha. Posiblemente no vamos a poder impedir que vengan aires de venganza cuando nos causan daño, Sí. para que podamos saber cómo funcionamos los seres humanos. Quizás alguno sea capaz, quizás tenga un espíritu superior y no sienta aires de venganza. Si hay alguien así, que el Señor le bendiga. Pero regularmente, sí, cuando nos atacan, y sobre todo si es injusta la cosa, porque por último, cuando uno ha hecho algo y merece algo, en el fondo del corazón uno como que traga saliva diciendo, bueno, me lo merezco, o bueno, tendré que pagar mis consecuencias. Pero cuando es injusto, vienen esta impotencia, y un peligro es guardar un rencor que nos va a consumir
primeramente a nosotros. Más que al enemigo, nosotros vamos a quedar inválidos emocionalmente muchas veces de por vida, a menos que le entreguemos nuestras cargas, nuestras iras, nuestras rabias, impotencia al Señor. Y ahí de la importancia que el Señor reinterpreta, ¿no es cierto?, el tema de la venganza, diciendo que ahora tenemos que amar al enemigo, es decir, una forma de vencer al enemigo con el mensaje de Jesús es amándolo, orando por los que nos persiguen, cosa que no es fácil. Muchas veces uno va a orar, va a bendecir a los enemigos sin ganas de hacerlo, muchas veces solo en obediencia, quizás hasta con lágrimas, pero también está esa posibilidad de que uno tome sus propias decisiones en contra de la persona. De hecho, hoy día, lamentablemente en nuestro país, cosa que antes no existía, o si existía era casi invisible, el tema de los sicarios. Que alguien mande a matar a alguien, que pague dinero, y esas cosas están ocurriendo en el mundo y desgraciadamente también en nuestro país. Personas que quieren destruir, que han tomado decisiones dramáticas, dolorosas, que no solamente comprometen la vida de la persona, sino que el alma de la persona que manda hacerlo se daña de por vida en cuanto a su conciencia y el crimen, por el delito que está cometiendo. Pero acá, interesantemente, aunque estamos en el Antiguo Testamento, y tú ya lo mencionaste, pastor, que el salmista no está tramando cómo se va a vengar de sus enemigos, sino que es una plegaria, una oración: Señor, toma mi causa. Señor, defiéndeme. Véngate tú por mí. Esto nos habla que así como lo está haciendo el salmista, hoy día también debe ser de la misma manera. Señor, toma mi causa. Señor, no, está fuera de mi alcance, pero dame tu paz. Te entrego esta situación, defiéndeme, y el Señor hará. La venganza le pertenece al Señor, y esto habla de que nosotros debemos quedar en paz. Por otra parte, el deseo de venganza, uno puede también darle un giro en el sentido de que hay un área en que sí debemos tener claridad. Nuestro deber como cristianos es indignarnos por el pecado, por la injusticia. Es decir, si vemos que alguien está cometiendo una injusticia o contra nosotros o contra otra persona, nosotros no podemos quedar así como que aquí no ha pasado nada. Es la ira, por eso que el Señor dice que airaos pero no pequéis. Podemos airarnos, y cuando lo amerita, cuando vemos una injusticia muy grande contra nosotros o contra terceros, otras personas, es lícito que pidamos intervención de parte de Dios, pero que sea de parte de Dios. Bueno, la reacción justamente de David como un hombre temeroso del Señor, que él vive para la causa del Señor, obviamente su corazón sufre por la injusticia que está recibiendo. David en este caso tenemos que decir que es muy honesto en su oración, como también lo fue ahí en el capítulo 7, verso 3 al 5, cuando si había en él pecado, él reconocía. Y más, voy a leerlo textualmente para que entendamos el equilibrio que tenía David con respecto a este tipo de oración. Porque en el capítulo 7, como recién lo mencioné, verso 3 del mismo libro de Salmos, dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. O ella dice: entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. O sea, así de honesto, pero también de íntegro, que obviamente David refleja que es un tipo de Cristo, ¿no? Que frente a situaciones en las cuales él podría ser el culpable, él decía y oraba también esto, ¿ya? Ahora, en este salmo no vemos, en este Salmo 35, no vemos la misma actitud que el Salmo 7, porque efectivamente acá él está siendo atacado injustamente, ¿ya? Y está viviendo por la causa del Señor y sufriendo por la causa del Señor la enemistad, el acoso, la maldad de los que quieren, ¿cierto?, destruir su vida.
Es interesante que el Salmo 34 haya quedado al lado del 35. Uno dirá, Ujú. pero obvio, porque por la numeración. Pero no necesariamente. Cuando se ordenaron los salmos pudo haber quedado en otro lugar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que aparece en el verso 34 y ahora también en el siguiente el tema del ángel del Señor. En otros salmos no aparece la figura del ángel del Señor, Sí. versos 5 y 6. Y que sean el enemigo, ¿no? Como el tamo que arrebata el viento, que el ángel del Señor los acose, que sea su camino oscuro y peligroso, que el ángel del Señor los persiga, refiriéndose a una venganza que no le corresponde a él, sino que se la entrega a Dios directamente, incluso a los seres angelicales, aunque también explicamos en el Salmo anterior que aquí la figura del ángel del Señor perfectamente se puede ver como la misma persona de nuestro Señor Mm. Jesucristo, como los ejemplos que aparecen, ¿no es cierto?, en otros pasajes como Josué, cuando aparece el príncipe del ejército de Jehová. En este caso, que el Señor Jesús tome nuestro caso, que el Señor Jesús nos defienda y que Él se haga cargo de nuestro dolor. Y aquí vemos entonces este pasaje tan interesante que nos habla acerca de entregarle nuestra causa. Verso 7, sin motivo ellos me tendieron una trampa, sin motivo cavaron un hoyo para mí, hablando de que tiene su conciencia tranquila. Este tema ya lo hemos conversado y aparece en muchos salmos, el tema de que el salmista reconoce que cuando él peca, él lo va a reconocer. Salmo Exacto. 51. No hay, Sí. él no se va a hacer, perdonando la expresión, el leso. Él no va a culpar a otros. Ahora él asume en el Salmo 51, él asume su causa, su culpabilidad. Pero en este caso, verso 7 dice, Señor, tú sabes, tú conoces que no hay motivo para lo que están haciendo contra mí. La conciencia limpia delante del Señor. Interesante, perdona que retroceda solo un pelito, como se dice, con respecto a lo que estabas mencionando del ángel, ¿ya? Que el ángel finalmente en el verso 34 defiende, dice solamente, pero aquí en este Salmo 35 toma una opción mucho más determinada. Y haciendo la referencia, ¿cierto?, que es Cristo, ¿cierto? Me hace recordar lo que pasó con la conversión de Saulo, ¿ah? Que fue Jesús mismo, ¿cierto? Defendiendo su causa y la causa de los apóstoles, que era su causa, que aparece a Pablo, a Saulo en este caso, ¿cierto? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo estaba persiguiendo, ¿cierto?, a quienes predicaban a Cristo. Sin embargo, Jesús se toma la situación personal porque es a él a quien le están persiguiendo. Y vemos aquí cómo Jesús sale en defensa de su causa y la causa de los apóstoles a quienes le transmitió, ¿cierto?, el deber de compartir el evangelio, teniendo en cuenta que ya había habido un primer mártir ahí en la iglesia, ¿cierto?, que era Esteban. Y aquí vemos cómo el Señor defiende la causa de quienes están predicando también el evangelio, que es la causa del Señor. Y termina esta primera parte, algunos ordenando algunos estudiosos, comentaristas bíblicos también, algunos le ponen hasta el verso 10 como una primera parte, ¿no? Sí, exacto. Amenaza de guerra, entre otros, que le ponen otros Ujú. títulos, pero dice el verso 9 y 10, entonces yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en mi salvación, todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? ¿Quién como tú, Señor? Tú libras de los fuertes a los débiles, tú libras de sus opresores a los menesterosos. Interesante porque aun cuando este salmo es un salmo de venganza, de pidiendo la justicia, que venga con todo el Señor a su favor, también no pierde la oportunidad de alabar en acción de gracias al Señor. Esto es interesante. Entonces yo me alegraré. No en la venganza misma, sino que en el Señor. En Él está nuestro regocijo. ¿Por qué? Porque la venganza humana, cuando se vive, trae, trae satisfacción. Es una satisfacción diabólica. Cuando alguien comete, ¿no es cierto?, ahí una venganza, suele tener esa satisfacción del malvado que su corazón está completamente sucio, oscuro, pero trae alegría, pero porque quiere ver a sus enemigos derrotados, quiere reírse delante de su cara, pero acá la alegría no está en eso. Lejos está del salmista, sino que dice, Señor, mi alegría está en ti.
Me regocijaré en tu salvación. Y todos mis huesos, todo mi ser tiene que expresar: ¿quién se puede comparar a ti? Porque tú eres un Dios que libra a los débiles de parte de los fuertes, a los opresores, libras a los menesterosos de sus opresores. Esto habla de un entendimiento, de una justicia que viene de parte de Dios y de la alegría en acción de gracias del salmista. Bueno, es una alabanza sin duda proporcional a todo lo que está pidiendo, ¿ya? Porque perfectamente una oración con estas características de pedir, ¿cierto?, la justicia del Señor puede llevar al salmista a seguir una retórica que no termina nunca. Sin embargo, interesante cómo él hace estos puntos de inflexión en su oración, ¿cierto? Pasando primeramente de una oración donde él pide esta acción divina a favor de él, ya que el Señor mismo sea quien batalla a favor de él. Y luego en este verso 10, que por lo demás en este capítulo hay 3 instancias donde David ora y también alaba al Señor, ¿cierto? Y esta es una de ellas, el versículo 9 y 10, donde él dice que todos mis huesos dirán: ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Obviamente, como dices tú, en función de esa justicia que está pidiendo, él alaba al Señor porque reconoce que Dios puede librar al que está siendo acosado, afligido, perseguido, y lo hace a cada bien una expresión de alabanza: todos mis huesos. Para el judío, para el creyente judío, ¿cierto? La alabanza no era simplemente una expresión verbal. Todo su ser estaba comprometido. Lo vemos en el Salmo 103 y en otros salmos donde dice: alma mía, bendice al Señor, dándole una orden directa, ¿cierto? 2 veces para que, como bien dijiste tú, para que no se haga, sienta leso el alma en este caso, ¿cierto? Ya, porque el alma obviamente es lo que nos atrapa hacia la tierra, hacia lo humano, hacia la queja, ¿cierto? Hacia el odio, la venganza, ya que estamos hablando de eso. Qué bueno es alabar al Señor con todo nuestro ser cuando estamos viendo injusticias, cuando estamos viendo violencia. Qué bueno es que nuestras oraciones tengan estos puntos de inflexión, alabando también al Señor. Qué interesante, porque estaba meditando que la venganza humana sin la guía, sin la paz del Señor, nos aleja de Dios. Pero aun cuando estamos siendo perseguidos y pedimos que el Señor intervenga en la justicia de Él, en su tiempo, no en el nuestro, porque nos gustaría que fuera inmediata la intervención del Señor y de repente tenemos que esperar tiempo. Esto nos habla de que esperar en Él nos acerca, nos ayuda a alabarle, pero aquel que se venga no tiene ninguna gana de alabar al Señor, solamente quiere disfrutar esa venganza, esa dulzura que dura muy poco, pero que trae satisfacción a quien pide, quien se venga. Acá el salmista tiene otra concepción de lo que está pidiéndole al Señor. Versos 11 en adelante: la maldad de los enemigos. La maldad, porque dice: se levantan testigos malvados. Y de lo que no sé, me preguntan, buscando causarle daño. Me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo, y se reunieron los agresores, a quienes no conocía se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar, como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. Y aquí veo a la persona de Jesús, que Él, haciendo bien, porque dice que Él anduvo haciendo el bien, ¿quién podía acusarlo de causar algún daño? Al contrario, a las personas en necesidad espiritual, incluso material, el Señor bendecía. Pero los malvados, los religiosos que buscaron destruir a Jesús, le pagaron mal por bien. Jesús hizo el bien y ellos le respondieron con un mal, lo humillaban. Acá dice que el salmista, cuando los enemigos, ellos pasaban por alguna necesidad, él estaba ahí atento a su necesidad. Él de alguna forma andaba buscando
cómo bendecirles, pero ahora ellos cuando ven que está caído, se juntan para destruirlo y como bufones en tono de burla contra ellos. Así que aquí veo un extracto, ¿no es cierto?, un pedacito de salmo mesiánico que habla directamente del Señor. Oh, sí, sin duda que uno no puede enajenarse de esa realidad, pastor, por el hecho de que tenemos que entender que David es un tipo de Cristo, ¿no? Y como algunos comentaristas han dicho, Cristo es el David superior, ¿ah? Por excelencia, sin duda. Y lo que vive David eh, es una sombra de lo que Cristo vivió, porque sin duda que lo que Cristo vivió fue más atroz, diría yo, por el hecho de que David también falló en algunas oportunidades, como ya lo hemos visto en el capítulo 7, en el capítulo 51 también de Salmos, ¿ya? Sin embargo, ¿en qué pecó Cristo? Cuando el profeta decía, cierto, que él no abrió su boca para mentir ni para engañar, parafraseando un poco el texto. Entonces Jesús sí sufrió de los malvados, sufrió de su propio pueblo, sufrió de aquellos que tenían que haberle reconocido, aquellos que tenían que haber dicho, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Sin embargo, esos niños fueron reprendidos por las autoridades religiosas de la época que debieron haberse sumado a ese canto celestial, aunque era de jóvenes, ¿cierto? De preadolescentes, como dice la Escritura, que estaban reconociendo una verdad. Sin embargo, acallaron sus voces para no reconocer al Mesías, al Cristo, al enviado, al Hijo de Dios, y no solamente eso, sino que conspiraron contra él después de la resurrección de Lázaro. Ellos tramaron justamente la muerte del Señor, las humillaciones que él vivió, que fueron atroces para un judío común, ¿ya? Desnudar a un judío y colocarlo en una cruz era una humillación para el alma. No pensemos solamente en los azotes que recibió, que sin duda destruyeron parte de su cuerpo, pero colocar a un judío, porque Jesús era judío, ¿cierto?, en una cruz semidesnudo, ¿cierto?, era un acto vejatorio. Las vergüenzas, las humillaciones de Cristo en su alma son también para que nos identifiquemos. Cuando nosotros quizás en nuestra alma sentimos la vergüenza, qué bueno tener un sumo sacerdote que puede compadecerse también de eso porque él también lo experimentó. Amén. Y así como vemos aquí a Cristo en estos pasajes, también nosotros como pequeños Cristos, como cristianos, como pueblo de Dios, debemos a escala, pero eh, eh, con la misma bendición de parte de Él por su Espíritu Santo, también podemos imitarle. Quizás nos va a costar, bueno, y ahí tenemos que pedir al Señor su fortaleza. ¿Para qué cosa? Para vencer con el bien el mal, Mm. para no nosotros tomar venganza con nuestras manos, sino que vencer con el bien el mal. Aquel que nos persigue, oremos por él. Mm. Si es necesario, cuando pase alguna necesidad nuestro enemigo, bendecirlo. Dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es decir, se avergonzará incluso aquel que ha hecho algo malo y de repente vamos y lo bendecimos. Descoloca al enemigo porque no esperaría que uno reaccione así. Y por otra parte, compartía con algún pastor en algún momento acerca de los Ya. sufrimientos del ministerio y una de las conclusiones que llegábamos era que uno de los sufrimientos que uno podría tener o ha tenido en el ministerio es que cuando uno ha hecho un bien por alguien, lo ha bendecido, lo ha acompañado, ha estado con él en momentos difíciles, pero en algún momento esa persona se levanta contra los pastores, contra los siervos. A personas que uno quizás le ha hecho el bien, te devuelven con mal. Eso es muy doloroso, porque si alguien que no es temeroso de Dios, si alguien que ajeno, uno podría esperarlo, pero de alguien que uno ha bendecido, eso uno no lo esperaría, cosa que también Jesús también lo experimentó con quien lo entregaría. Mm. Bueno, sin duda eso que tú estás comentando es una realidad, ¿ah? Y que le pasó a David, de más que le pasó también a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Recordemos que hasta su grupo más íntimo se Mm, dispersó, dejándolo solo, ¿ya? Le pasó a Pablo también,
quien fue criticado, juzgado ahí en la iglesia de Corintios, al punto de que él tiene que mandar una segunda carta, como se dice a los corintios, para hablarles acerca del ministerio y de quién lo había recibido, producto justamente del desconocimiento y también de los ultrajes verbales que estaba viviendo el apóstol de su propia gente, a la cual él, ¿cierto?, había engendrado, usando un término ahí de lo que significa un nacimiento. Esto ocurre en la vida, ¿ya? Sin embargo, frente a aquello, tenemos que encomendarnos al Señor, como lo hace David en este salmo. Y ya estamos llegando al final de esta primera parte del Salmo 35, verso, ¿no es cierto?, acá 17 y 18. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi vida, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Y este grito de súplica del verso 17, posiblemente nosotros también lo hemos expresado. Así que no somos los únicos pobrecitos de la tierra que de repente, frente a la injusticia, frente a una necesidad imperiosa, frente a una enfermedad, frente a una pérdida, frente a algo que nos supera, esa palabra, nos supera, cuando parece que no podemos sobrellevarlo, podemos dar este grito de auxilio: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa persona me trata de esta manera? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir? ¿Hasta cuándo? Esto nos habla de la realidad humana, nuestra fragilidad. Aquí entre nosotros no existen supercristianos. Somos seres humanos que por pura gracia hemos recibido salvación, pero seguimos siendo humanos frágiles que sufrimos. Y por eso que es tan peligrosa la enseñanza de repente de que si estamos con Cristo y somos hijos del Rey, nunca vamos a pasar una necesidad, ni una necesidad económica o enfermedad, como una persona fuera de este planeta. No, acá el salmista está también expresando hasta cuándo. Así que si alguno de nosotros, usted, mi hermana, mi hermano, lo ha expresado, vea que su clamor es igual, similar al que está experimentando el salmista. ¿Hasta cuándo? Expresando nuestra profunda necesidad de parte del Señor. Siempre que me encuentro con una pregunta como esta en el libro de los Salmos, es como si el salmista le preguntara: Señor, ¿esta prueba tiene fecha de término? Siendo noble, ¿cierto?, con lo que estamos leyendo. Lo interesante es que David dice Señor, ¿cierto? Está reconociendo la soberanía del Señor. Y a la vez, ¿hasta cuándo verás esto? Fíjate que hay fe en la pregunta, porque dice ¿hasta cuándo verás? O sea, no dice ¿hasta cuándo no verás esto, Señor? O tus ojos no están viendo esto, como recriminándole o quejándose. No, está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Sabe David que Dios lo está mirando. Y eso es importante para nosotros también hoy, saber que en las circunstancias que estemos, sea de persecución o de conflictos o de aflicciones personales, saber que Dios nos está mirando y está mirando todo nuestro proceso. Lo importante es decir, como dice David: Señor, rescata mi alma. Rescátame, porque el alma es la que finalmente, frente a tanta adversidad, puede regular hacia abajo, ¿cierto? Hacia lo humano, hacia la duda, hacia la incredulidad. Por eso dice: rescata mi alma, salva mi alma de estos destructores y mi preciada vida de los leones, ¿cierto? Obviamente él se ve indefenso por sí mismo, y claro que lo es. Si no es el Señor que está de su lado, todos nosotros podríamos ser, ¿cierto?, un alimento en la boca del devorador si el Señor no estuviera con nosotros. De hecho, el mismo apóstol, ¿no es cierto?, dice que Satanás, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que esta experiencia no es exclusiva del salmista, fue también la de los apóstoles y también de todos los creyentes y discípulos hasta la fecha en que nuestro dolor, nuestra fragilidad se manifiesta, pero también se manifiesta nuestra esperanza, nuestra confianza en que en algún momento el Señor también pondrá fin a nuestro dolor. Y es justamente los dolores de la vida en que más crecemos. Cuando una persona solo ha tenido puro bienestar,
Cuando al niño, al hijo, se le da todo lo que pide, quiere este juguete, allá se lo regala. Quiere este celular, le compro el más caro. Quiere un vehículo, ahí le compro el vehículo. Y nunca se ha forzado, nunca ha sufrido nada el hijo. Al final, en vez de hacerle un bien al hijo, lo transforma en un pequeño dictador que pretende que todo el mundo le rinda pleitesía y que todos tienen que decirle que sí. Los dolores, aunque humanamente no los queremos, son necesarios para nuestro carácter sea formado como el de Cristo, para saber que hay momentos en que el Señor dice que sí y otras veces ese no que nos duele también nos está forjando para enfrentar una vida como el Señor quiere que vivamos. Así es, y por eso también David termina, por lo menos en esta primera parte, diciendo, después de invocar al Señor, ¿cierto? Te confesaré, dice, en gran congregación, y te alabaré entre numeroso pueblo, porque las experiencias que él vive no son solo para él, sino para testificar del Señor ante otros. Así como vimos en otro verso que también el salmista, en medio de sus reclamos y de su petición de venganza, de intervención divina, verso 10, me alegraré en el Señor, me regocijaré en su salvación. Y ahora también en el verso 18 dice que todas estas experiencias en su momento Él dará testimonio y alabará de forma pública. Sí. Qué importante es que también podamos expresar cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Así es. Terminamos esta primera parte del Salmo 35, que tiene tanta bendición, aun cuando es un pasaje más complejo, más difícil, ya lo dijimos, por eso que es necesario leerlo siempre a la luz de toda la Escritura, especialmente de las palabras de nuestro Señor. Ok, así es. Agradecidos por poder compartir esta enseñanza. Muchas gracias por la sintonía y sigamos juntos en armonía. Si Dios lo permite, nos reuniremos nuevamente en otro Café en Armonía. Bendiciones. Chao. Chao, chao.